fanáticos de la madera, bienvenidos a Kick in 5. Hoy tenemos un juego que se llama Rone, que R-O-N-E, que son las abreviaturas de Rise of New Era. Es un juego de 2 a 4 jugadores, aunque no lo veo a otro número que no sea 2, ya que es un juego de confrontación, que está pues ambientado en el típico mundo posapocalíptico, donde básicamente nos vamos a tener que sobrevivir en un mundo oscuro y tenebroso. Nos vamos a dar de leches y ya está, nos vamos a dar de leches contra el otro y punto pelota. Es un juego que va de 2 a 4 jugadores, como viene en la caja, pero realmente va a ser un juego de 2. Y el editor es Stepan Stefanic, o algo así. Es un juego que, si mal no recuerdo, creo que salió en una campaña de Kickstarter, y yo me acuerdo porque me fijé en él, pero al final no lo compré, y en una ofertilla de una tienda, pues la he pillado con una expansión a un precio muy jugoso. Así que este Rise of New Era, vamos a ver cómo funciona porque tiene una pinta muy interesante. ¡Al lío! Lo primero que voy a hacer es enseñaros los componentes que tiene este juego. Fundamentalmente, como podéis ver, son cartas. Cartas que son estas 4 de tipos diferentes que veis aquí, que voy a explicar, marcadores y un dial. El dial representa el agua, que es el recurso fundamental del juego. Cada jugador tendrá uno de ellos. Y luego tenemos marcadores que modifican, por ejemplo, el ataque melee, más 1, menos 1, el ataque a rango, a distancia, más 1, menos 1, y marcadores para llevar a cabo la cuenta de los daños. Por aquí tenemos las cartas de héroe, las de tecnología, las de unidad y las de táctica. Cada uno vamos a tener un héroe. Y si os fijáis, tiene 3 cartas y todas pertenecen al mismo héroe. Esto significa que vamos a evolucionar a lo largo de la partida, o al menos lo vamos a intentar. Si os fijáis, lo que tiene a la derecha el héroe es el ingreso de agua que va a tener en cada una de las rondas. 6 de agua. Luego además tiene ciertas habilidades, esta de arriba, que la podréis elegir o activar, esta de abajo que también la podréis activar, y esta que es una actividad pasiva que se ejecuta cuando sucede algo en concreto. Estas cartas de héroe pueden evolucionar si pagáis el coste que tenéis aquí arriba de agua, y van a evolucionar. Si os fijáis, este es el héroe de nivel 1, estaría el de 2 y el de 3, que como podéis imaginar pues va a ser algo mejor a medida que avanzamos. En el momento que paguemos esos 15 podremos avanzar de héroe al siguiente. En el momento que paguemos el 12 podremos avanzar al último héroe. Como veis, ya no se puede avanzar más, y pues vamos ganando más ingreso de agua, y también podremos robar carta al inicio de nuestro turno. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve fundamentalmente porque esto determina el tipo de nivel de cartas que podemos desplegar, bajar o jugar en el juego. Si solamente tenemos un héroe de nivel 1, solo podremos bajar las cartas de nivel 1. Es decir, esta sería de nivel 1, por ejemplo, como veis arriba a la izquierda, pero si encontramos cartas de nivel 2 o 3 no podríamos jugarlas. Estas cartas que tenéis aquí son las cartas de tecnología. Las cartas de tecnología, cada jugador va a tener 5 de ellas, las va a poder elegir en el caso de que customices tu mazo. Las cartas de tecnología da un rollo asimétrico y completamente diferente a la hora de encarar la partida para cada uno de los jugadores. 5 cartas por jugador. Y aquí tenemos el mazo de las unidades. Unidades que, como veis, al igual que las cartas de tecnología, tienen un coste ahí arriba. El coste en agua, si queremos bajarla mediante una acción normal, y el coste en descarte, esto se llama una acción de reciclar, el coste que tenemos si bajamos la carta a través del reciclar. ¿Qué es el reciclar? Pues pagar estas cartas de la pila de descartes, mandarla fuera del juego, ese número de cartas, para poder reciclar la carta que está encima del mazo. Aparte de esto, las unidades tendrán una zona de vida, que es esta verde de aquí, 2 puntos de vida, y podrán tener ataque melee y ataque de rango. Ahí es donde se va a mostrar. Y aparte también alguna habilidad. Y por último nos encontramos con las cartas de táctica. Las cartas de táctica son una especie de eventos que también tienen su coste para jugarla, pagando agua o descartando cartas, reciclando.
Y evidentemente pues ejecutamos lo que ponga en el texto, tipo evento, y ya está, se va fuera de la partida a descartes, no fuera, sino a descartes. Estas son las cartas que tiene el juego. Quitando las habilidades, todo lo demás es bastante sencillo. El agua, que es el coste para jugar, el coste de reciclaje, que está en verde, luego las habilidades dentro de las cajas de texto y, en caso de las unidades, la vida y el ataque de melee o el ataque a rango. Vamos ahora con la estructura o la secuencia que tiene cada una de las rondas. Lo primero que se haría en una ronda por jugador sería lo siguiente: el comienzo de la fase de turno. En el caso de que tengáis alguna carta que pone que se ejecuta alguna habilidad al principio del turno, la ejecutáis. Lo segundo es la fase de ingreso. La fase de ingreso es tan sencillo como ir a vuestro héroe, ver lo que se ingresa, en este caso sería 6, más lo que tengo acumulado anteriormente, 6 y 6, 12. Lo tercero que se hace es la fase de refresco, y aquí es donde ya entramos en la novedad del juego. Lo que en otros juegos sería solamente preparar una carta, aquí es preparar en el sentido de girar la carta 90 grados en sentido antihorario. Es decir, yo tengo estas dos unidades jugadas de otros turnos, esta la giraría en sentido antihorario 90 grados y esta la giraría 90 grados. Es decir, las cartas en este juego pueden estar con cualquier orientación siempre que sea en ángulos de 90 grados, es decir, va a haber 4 orientaciones diferentes. Esta carta, al estar vertical, va a estar preparada, y esta carta, al estar horizontal, no va a estar preparada para poder ser activada. La cuarta cosa que haríamos sería la fase principal, donde podemos realizar todas las acciones del juego, y por último la quinta es la fase de fin de turno, en la cual también ejecutaríamos habilidades que fueran solo o únicamente al final de cada turno de jugador. La primera de las acciones que podemos hacer en la fase principal es la de jugar una carta de unidad. Para jugar una carta de unidad, lo que tendremos que hacer es coger una carta de unidad de nuestra mano y pagar su coste. En este caso, como podéis ver ahí, sería 6 aguas. Así que hacemos un hueco y colocamos la carta ahí, pagando 6 de agua. Siguiente cosa que podemos hacer es jugar cartas de tecnología. Vamos a tener nuestro pequeño mazo escondido con 5 cartas y miramos si podemos escoger una de ellas para jugar. ¿Por qué miramos? Porque si os fijáis hay de nivel 2 y las de nivel 2 no podemos jugarlas ahora porque tenemos nuestro héroe el nivel 1. Si os fijáis, la unidad que he bajado es de nivel 1, así que sí que puedo bajarla. En este caso, pues puedo decidir coger y utilizar esta que es de nivel 1 pagando 1 de agua. La puedo bajar también gastando 1 de agua y la bajo. En este caso, fijaros que pone Battlefield. Battlefield gana 3 y este iconito amarillo que veis ahí. Eso significa que robo. Significa que voy a robar 3 cartas. Bajo la carta de tecnología y eso hace que robe 3 cartas de mi mazo. Esa sería otra acción. Tercera acción que podemos hacer es la de subir de nivel un héroe. Recordad que tenemos aquí el mini mazo de héroes, que en este caso, si pagáramos, que no los tenemos, pero si pagáramos 15 de agua, podríamos subir de nivel a esta carta de héroe, y a partir de entonces ya podríamos bajar o jugar las cartas de nivel 2. Otra de las acciones posibles es jugar cartas de unidad o de táctica, pero reciclándolas. ¿Cómo funciona esto? Pues funciona muy sencillo. Si aquí tenemos nuestro mazo, aquí tenemos los descartes. La única carta que podemos reciclar, ya sea de táctica o ya sea de unidad, va a salir de aquí. Tiene que estar la primera del mazo. Es decir, si queremos reciclar esta que hay aquí, tendremos que fijarnos que hay que descartar 4 cartas. Más que descartar sería quemar, porque esto es la pila de descartes, pero tendría que quemar para sacar fuera del juego 4 cartas. Es decir, cogería las siguientes, 1,
2, 3 y 4 para poder jugar esta a mi zona de juego. Y las 4 que he utilizado ya desaparecen del juego. Es decir, esta es otra novedad también que incorpora el juego Round. Además del descarte, también puedes jugar cartas a través de su pila, echando fuera las cartas de la propia pila. Es importante saber que, claro, la vida que tiene el jugador es su mazo de cartas. El mazo de cartas que tiene aquí y las cartas que tiene en la mano. En el momento que todas las cartas estén o fuera del juego o en el descarte y el jugador no tenga ni en el mazo cartas ni en su mano, va a perder automáticamente la partida. Así que es muy interesante esta mecánica de utilizar y saber cuándo puedes forzar gastar cartas del descarte, porque evidentemente hay cartas que se van a poder recuperar del descarte y volverlas a meter o en el mazo o en la mano. Así que es otra cosa también que es bastante chula en el juego. Más acciones que podemos hacer, por ejemplo, es la de utilizar una habilidad. Por ejemplo, nuestro héroe tiene 2 habilidades posibles. Otra cosa novedosa y chula que tiene el juego. Fijaros, aquí tenemos un 1 en morado. Aquí tenemos un 3 en amarillo. Eso indica la velocidad de, en este caso no unidad, sino del héroe, pero para las unidades es exactamente lo mismo. Si os fijáis aquí, también tiene el amarillo en el 2. Eso significa que esta unidad tiene un nivel 2 de velocidad y que esta, la del héroe, pues puedes utilizar el 1 o el 3. ¿Cómo funciona esto? Si nos vamos aquí arriba, tenemos que si la giramos una vez, nos va a dar o 1 de agua o robamos una carta. Es decir, si lo colocamos así, lo agotamos 90 grados, nos va a dar esta habilidad morada y si os fijáis, lo morado queda aquí abajo. ¿Qué otra posibilidad hay? Hacer la que está abajo. Que como veis es que si lo agoto 3 veces, 3 giros, la próxima carta que yo recicle este turno costará 3 cartas menos para hacerlo. Eso quiere decir que yo hago 1, 2 y 3 giros, que si os fijáis queda el número 3 hacia abajo, y utilizo la habilidad de este héroe. Cualquiera de ellas me sirve. ¿Qué ocurre? Pues que si evidentemente esto hago así, en la fase de refresco solo me girará 90 grados. Tendré que esperar 1, 2 y 3 turnos en principio para que se me vuelva a activar el héroe. Y otra cosa que podemos hacer también es jugar cartas de táctica. Por ejemplo, esta de aquí, si pagásemos 1 de agua, podemos jugar esta carta para refresh target unit 2 times, es decir, podemos preparar una unidad 2 veces. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta unidad de aquí en esta posición, imaginaros que la acabamos de activar. Ahora explicaremos cómo es la batalla, pero imaginaros que la activamos para la batalla y se queda así. ¿Veis que está el número 2 abajo? Pues mediante esta carta de táctica que acabo de jugar, puedo 1 y 2. Y de esta manera la tengo otra vez lista para poder ser activada. Vamos ahora con la acción más jugosa del juego, que es la de declarar un ataque. Imaginaros que yo soy este héroe de aquí y voy a declarar un ataque contra el otro jugador. Para ello lo primero que tengo que hacer es señalar la unidad con la que voy a atacar. Por ejemplo, imaginaros que quiero atacar con esta. Quiero atacar con la unidad de Down Warrior. Bien, lo que hago ahora es declarar que ataco con esta unidad. Una vez que hago esto, el otro jugador puede jugar ciertas cartas de táctica para intentar impedir mi ataque. Por ejemplo, hay cartas de táctica, como hemos visto antes, que pues pueden pueden refrescar, preparar o pueden agotar. Y en este juego, precisamente, como refresh es girar en sentido antihorario, tanto girar, o sea, hacer 2 veces refresh o hacer 2 veces exhaust, sería exactamente lo mismo en el juego y quedaría inutilizada, inactivada de momento la habilidad. Es decir, declaramos el ataque y el otro jugador tiene
la oportunidad de utilizar cartas de táctica para, pues, agotar y que esta carta quede inservible para este turno. Bien, después, imaginaros que no utiliza ninguna carta de táctica, también iríamos nosotros con el turno de las cartas de táctica y continuaríamos con el ataque. En ese momento, una vez que hemos terminado de utilizar cartas de táctica y de que haya decidido esta unidad a quién ataca, se repartiría el daño. Imaginaros, por ejemplo, que yo puedo atacar a esta aquí aunque esté agotada. Puedo atacar aquí y puedo atacar también al héroe, que realmente es lo que más me convendría. Pero para ver al ejemplo, vamos, por ejemplo, a atacar esta de aquí. Bien, si cogemos estas dos, se van a hacer el daño simultáneo, pero en cierto orden. Primero sería el daño de rango, es decir, esta le hace un daño a esta unidad. Y después se miraría el rango de melee. Esta le haría 3 de daño melee a esta otra y como tiene 2 de vida, moriría. Es decir, sería un poco tontería lo que acabo de hacer, pero quedaría de esta manera. En el caso de la que la carta defensiva haya sobrevivido, como es el caso, pues también quedaría girada. Solo en el caso de que sobreviva. Otro ejemplo. Imaginaros que yo voy a por esta otra. Pues rango y rango le harían 1 de daño y 1 de daño, pero como esta tiene 1 de vida, pues esta moriría y esta no moriría. Cuando activamos la unidad, tenemos que girarla a su velocidad, es decir, 1, 2 y 3. Y en ese momento es cuando ataca. Siguiendo este ejemplo, esto quedaría así, le haría 1 de daño y esta moriría. Como no sobrevive, pues no hace falta agotarla para un lado. También podríamos atacar mediante otra acción diferente, declararíamos otro ataque con esta unidad, por ejemplo, y decidimos ahora que vamos a por el héroe. Si vamos a por el héroe, se va a comer todo el ataque de melee y de rango que tenga. Es decir, en este caso solamente sería 1. Imaginaros, por lo que sea, pues que hemos atacado en el mismo turno con estas dos unidades al héroe. Pues se comería 1 de aquí de rango y 1 de aquí de melee, es decir, 2. Y esto quedaría en cada una de la velocidad girada de cada unidad. Al hacer 2 de daño, pues lo que hacemos es descartar 2 cartas y esto lo elige el propio jugador. Y esas 2 cartas tienen que salir o bien del mazo, o bien de su mano, o una mezcla de ambas. Podría quitarse una del mazo, descartarla y quitarse otra de la mano y descartarla para allá. Y en eso consiste un ataque. Bueno, como podéis haber visto, el juego tiene muy buena pinta y aporta algo que es completamente novedoso. En el juego tenemos, por un lado, las cartas de tecnología, que son fundamentales a la hora de encarar la partida. O sea, es una cosita que tiene el juego que ya gusta mogollón. Segunda cosa, tenemos las cartas de táctica, que no dejan de ser las típicas de evento, ejecutáis, y otra cosa mariposa. Y luego tenemos las cartas de unidades, que es también donde está pues prácticamente toda la vida del juego, donde nos vamos a pegar de leches contra el otro jugador, y aparte tienen ciertas habilidades que se van ejecutando en distintos momentos, etcétera, etcétera. Bien, estos son los 3 tipos de cartas. Lo interesante de este juego, evidentemente, es que tiene construcción de mazo. En las primeras partidas o primera partida te dicen que lo hagas todo aleatorio, cosa que a los puristas de este tipo de juegos puede resultar escandaloso, que lo es, pero evidentemente necesitas una partida por lo menos para saber cómo funciona el juego, por lo que voy a contar ahora, y para cogerle el truquillo a las habilidades, etcétera. A coger un poquito de maniobrabilidad. En este juego vamos a tener nuestro propio mazo, vamos a construirlo, y aparte también vamos a elegir las cartas de tecnología, es decir, absolutamente todo. Recordad que las cartas de tecnología están fuera del mazo. Una vez que lo construyamos, que es evidentemente una de las cosas chulas de este tipo de juego, empezaremos a jugar ya con cierto punto estratégico mayor al de la primera partida, que va a ser completamente aleatoria.
¿Qué es la novedad fundamental, que a mí me parece bastante chula o chulísima? Pues es que convierte las palabras agotar y preparar de todo este tipo de juegos en algo nuevo. Le da completamente, y nunca mejor dicho, una vuelta de tuerca, ya que para agotar una carta vamos a tener que girarla en el sentido de las agujas del reloj, pero se puede seguir haciendo hasta que dé toda la vuelta. Y para prepararla es justo al contrario. O sea, va girando en sentido antihorario. Esto os puede volver un poco tarumbas, y de hecho os va a volver si lo jugáis, porque es así. O sea, es un concepto que cuesta cogerlo cuando estamos acostumbrados a que simplemente agotas, preparas, y da igual el lado por donde agotes. Pues esto es lo que aporta el nuevo juego, que me parece súper chulo. Se da incluso la circunstancia que si tú estás agotando, pues al agotar, la carta se te puede quedar así, incluso agotando otra vez una carta puede ser beneficioso para ti porque queda en vertical y la tienes preparada otra vez. O sea, es bastante chulo y bastante original de ver. Creo que es un juego que ha pasado, creo, un poco desapercibido, pero la verdad es que no sé cuál es el precio normal del juego, yo lo pillé muy barato, con una expansión además, pero creo que es un juego muy a tener en cuenta. Además, viene con expansiones, o sea, tiene varias expansiones, no sé si 2 o 3, o sea que puede que aporte mucha rejugabilidad, y además es una cajita bastante pequeña, con algún tokencillo y demás, que son como una especie de booster, ya sea positivo o negativo, que va subiendo a lo mejor o bajando la potencia, el ataque, vamos, que hay dos tipos de ataque, el melee y el rango, y va subiéndolo o bajándolo dependiendo de ciertas habilidades. O sea, creo que es un juego pues que por lo menos hay que probarlo, y si lo pilláis a buen precio, es bastante recomendable este Roam, que como digo es Race of New Eras. Así que, pues bueno, os dejo ya con las puntuaciones y nos vemos en el siguiente vídeo de Kicking 5. Un saludo, chao.